El único Dios que no pedía sacrificio de personas vivas era Jehová. Pero los demás dioses paganos, se le mataba un hijo, se mataba a alguien, porque eso hacía que hubiera un buen año de productividad, todo demoníaco. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, dame tu hijo, Abraham entiende lo que Dios está diciendo porque es algo común en las otras naciones. El que pide solamente animales y cabritos, machos cabritos, sin defecto, es el Señor. A Abraham va, y ni a su esposa le dice, porque era algo que chocaba contra lo que era lo normal para el pueblo de Dios, pero normal para las otras naciones. Ahora Dios le está hablando y le está diciendo, porque Dios quiere enseñar, decirle algo a Abraham, y Dios no permite el sacrificio de hijos, sino que Él mismo se provee un corderito, y le dice, mira, hay un corderito que te he dado para que tú hagas el holocausto. Ahora, esas naciones hacían todas esas cosas, vemos otro caso que cuando la gente tiene a Baal, los profetas comienzan a cortarse para que Baal lo escuche, porque era algo como de sacrificio. Ahora Dios le está diciendo, ustedes no pueden entrar en eso. Ustedes van a servir solo a Dios. El pueblo entró y por consecuencia dice que el Señor tuvo que la paga del pecado tiene consecuencias, ¿verdad? Tiene consecuencias. Y consecuencias, entonces, caían en esclavitud. Las demás naciones se quitaban la protección que el Señor hace. Usted sabe que una de las cosas que Satanás lucha es que nosotros caigamos en falta. Yo no digo en pecado por error, porque podemos pecar por error, pero que Satanás quiere que seamos reincidentes en el pecado es porque es la manera como Él puede entrar en nuestras vidas y en nuestra familia y descendencia, como dice la gente, como Pedro por su casa, y te puede atacar, puede arrebatar lo que Dios te ha dado, no es que puede tomar el propósito de Dios, porque tú te sales de la sintonía de Dios. Entonces el pueblo de Israel se había salido del propósito, de la sintonía, de lo que Dios quería para ellos. Oiga, había otra cosa clara que el Señor le decía, en el cerca del templo, como que en el patio del templo, no pueden enterrar a reyes. Oiga, porque el templo era un lugar donde se iba a adorar al Señor. Entonces eran prácticas que se usaban en las demás naciones. Dios dice, no pueden. Ahora Dios le dice en esa ocasión, yo voy a quitar el corazón de piedra, ese corazón duro, terco, desobediente, y voy a ponerle un corazón blando, que va a ser un corazón que va a querer adorarme a mí y buscarme a mí. Entonces yo seré su Dios. Así en este capítulo Dios no está hablando del castigo que está dando, sino Dios está hablando de que la presencia de Dios se había ido por un lugar, así como el oriente se ha ido la presencia de Dios. El Señor está diciendo, mi presencia va a volver a mi casa, mi presencia va a volver a Israel, y cuando mi presencia vuelve a Israel, aquella miseria que había, y Dios le hace ver al profeta una visión, en la cual la visión él ve que entra, que viene un estruendo, viene un sonido, como si viniera muchas aguas, porque el agua tenía un significado, ¿qué? Dar vida, purificar, limpiar, quitar todas esas cosas que el pecado había dejado, miseria, había alejado la presencia de Dios, habían sacado a Dios para adorar a los ídolos. Entonces la presencia de Dios se había ido. Ahora el Señor está diciendo, por donde se fue la presencia, va a volver, porque mi presencia quiere estar con ustedes. Oiga, Dios tiene deseo de que nosotros entremos a su presencia. Hay ocasiones en que uno dice, Señor, voy a entrar en tu presencia, pero es Dios que lo está esperando. Es el Espíritu de Dios que toca nuestro espíritu, porque Dios anhela tener una relación con la humanidad, con nosotros. Ahora, cuando el pueblo dice, y entonces entró, oí ese sonido que venía como de aguas que venían fuertes, y dice que él veía como que todo florecía, vamos a decirlo en dominicano, como que todo lo sucio se iba, veía que florecía porque venía la vida. Esa agua simbolizaba la presencia del Señor, la gloria del Señor que cambia las cosas. No es lo mismo un creyente con presencia que un creyente sin presencia. Aleluya. Alguien dijo, dentro de los cristianos he visto dos clases, los que tienen la presencia y los que no la tienen. Y él decía, lo grande es que los que tienen la presencia tienen algo que no tienen los que no la tienen. Porque hay algo diferente cuando un cristiano es lleno de la presencia de Dios. Ahora, ¿qué hacemos para que la presencia de Dios no se vaya? Es que tenemos que mantenernos puros. Puro significa apartado del pecado. Pecamos por error, pero nos mantenemos, renunciamos, confesamos, nos apartamos. Y por eso que Josué dice,
Ustedes, Israel, al final de la conquista, llegó la hora del término, porque los siervos de Dios tienen hora de términos. Solamente Dios no tiene día de término. Ahora, cada siervo de Dios tiene un tiempo específico, y el tiempo específico de este siervo, Josué, se cumple. Y Josué dice, oigan, yo me tengo que ir, se ha terminado mi tiempo, me estoy despidiendo. Algo que quiero decirle, ustedes han visto cómo no ha ido cuando el pueblo ha estado contigo y cuando no. Es hora, dice él, de que este pueblo decida si seguir bajo la presencia de Dios, bajo la obediencia de Dios o no. Usted tiene la decisión de hacerlo, pero mi casa y yo seguiremos en la presencia del Señor. Aleluya. O sea, porque el pueblo era reincidente muchas veces en alejarse de Dios y dejarse llevar por los pueblos vecinos, por la costumbre de aquellos pueblos paganos. Amén. Entonces, el Señor le está diciendo aquí, y él dice, veo una visión y veo que ahí viene ese sonido tan fuerte, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, era como estremecedor. Y la tierra resplandecía a causa de la gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, y aquella visión vi cuando, o sea, en esta visión yo vi, y vi entonces que dice que había como todo, era diferente, florecía, la gloria de Dios hace cambio. Cuando usted y yo entramos en esa dimensión y nos disponemos a buscar la presencia de Dios, en nuestra vida hay un cambio. Al principio no se ve mucho, porque tenemos que tomar la decisión de orar y vamos a tener ciertas dificultades. Si oramos, no oramos, lucha nuestra carne. Pero a medida que vamos avanzando en esa dimensión, nosotros tomaremos un tiempo. Alguien dijo que puede ser 5 o 6 meses, hasta que uno hace como esa coinonía con Dios, porque buscar la presencia de Dios se vuelve algo normal, se vuelve parte de nuestra vida. Entonces vivimos una vida de adoración. Entonces comienza a verse ese resplandor de su gloria, de que algo distinto está pasando en esta vida. Y algo distinto necesitaba Israel salir de ese momento de resequedad espiritual. Y dice que comenzó todo a florecer. Y él dice, y el Señor le habla y le dice, mira, ha llegado la hora de mi presencia. Y por ende, dice que él iba a ver, y entonces oí a alguien, dice que me llevó al interior y vi la gloria de Jehová que llenó la casa. Porque antes no estaba la presencia, no estaba la gloria. Puede haber mucha bulla, dijo alguien, un famoso predicador, alguien dijo. ¿Y cómo tuvo el predicador? Él dijo, hubo mucha espuma y poco chocolate. O sea, no hubo presencia, no hubo gloria, no hubo, porque cuando un siervo con la presencia de Dios llega, hay cambio. Cuando un siervo con la presencia de Dios llega a un lugar, los planes del enemigo son cortados. El enemigo tratará de que tú no llegues. Una vez el Señor le decía a alguien, oye, cuando tú ibas a ese lugar, los demonios estaban nerviosos porque sabían que tú ibas. Porque en el mundo espiritual, el hombre que vive bajo la presencia de Dios y la mujer es conocido. Es como si su cabeza tuviera un precio, porque es alguien que interrumpe los propósitos del enemigo. Por eso, siempre cuando Dios va a hacer algo en un lugar, pone a su pueblo a orar. Siempre hay un remanente que está orando. Y Dios no quiere solo que esté ese remanente bajo la presencia de Dios, sino que todos estemos bajo esa presencia de Dios, bajo esa sintonía del Señor. Aleluya. Y Dios le está diciendo a su pueblo, bueno, es una visión que Dios le está dando a Ezequiel. Y dice que entonces oyó una voz y le dijo, hijo de hombre, este es el lugar donde estará mi presencia, porque el Señor no estaba en su casa. El Señor no estaba ahí. Los pecados. Ahora, hay algo que tendrá que hacer el pueblo. Y es que el pueblo tenía que renunciar a adorar los dioses paganos. Tenía que quitar esa práctica. Porque hemos dicho que cuando alguien, yo decía esta mañana en la clase, que es muy fácil, alguien se convierte, un hombre se convierte al Señor, mientras él le converso, le dio golpe a la mujer, no se preocupaba por ella, tuvo 2 niños, se separaron, no lo mantenía. Y un día él se convirtió, iba con una Biblia, y dice, mire, yo vengo aquí a hablar con ustedes y a pedirle disculpas porque yo no era cristiano, ahora soy un hombre de Dios y ahora soy un hombre cristiano.
Y la abuela de los niños le dice, sí, y yo voy a creer en ti si ahora tú como cristiano comienzas a corresponder a tus compromisos como padre. Porque no puede ser que tú digas, yo soy un hombre cristiano, yo soy un hombre de Dios, yo tuve esos 2 niños, ahora yo soy cristiano, pero ustedes siguen ser averiguando cómo está. No, porque debe haber un cambio de actitud en la persona que tenga el Señor. No le estamos diciendo que él tenía que vivir con ella, pero tenía que mantener sus 2 hijos, porque tenía esos 2 hijos. Pero ella, entonces un día le dijo, usted vino aquí y usted me dijo que usted era un hombre nuevo, que usted era un hombre que andaba con la presencia de Dios, pero usted no anda como un hombre que anda con la presencia de Dios, porque eso incluye que usted tiene que decir, bueno, tengo 2 hijos, tengo que darle cariño, tengo que darle amor, tengo que suplirle dentro de mi posibilidad, tengo que esforzarme porque mis hijos sean diferentes. Amén. Tiene que haber un cambio en el hombre, en la mujer de Dios que anda en la presencia de Dios. Nosotros no podemos estar llenos de Dios y estar llenos del enemigo. No podemos estar llenos de la presencia de Dios y nuestros actos sean diferentes. La Biblia dice que no puede de una fuente salir dos aguas. O en la mañana estoy dulce y de tarde está amargo. Nos pasa como la canción que dice que doña Carlota era muy religiosa, pero le explotó 100 pelotas. O sea, una persona muy cristiana aparentemente, pero su vocabulario, su forma de actuar. Oiga, cuando alguien tiene a Dios puede tener problemas, pero el amor de Dios está en su corazón, porque la presencia de Dios trae cambio a la vida. Y uno tiene que entender que hay personas que la presencia de Dios no está en su vida. La gloria de Dios no está alrededor de ellos, porque no puede haber una vida llena de Dios si sus actos no lo acompañan. Tiene que haber. Entonces, ahora Dios le dice, oiga, vendrá la presencia, estará la presencia en mi casa. Y comienza a decir que ve, comienza a correr una fuente, comienza a correr por las ciudades y todo se llena de fruto, porque la presencia de Dios trae cambio de temporada. En Amolonga, una ciudad de Guatemala, dicen que en la ciudad había como una serpiente, una estatua, que recorría grandes kilómetros de la ciudad. Y la tierra era como arenosa y no había producción. La gente era pobre, los productos, los pocos que daban, era un lugar muy pobre. Pero un día un grupo de hombres de Dios comenzó a buscar la presencia de Dios, y eso es lo que marca la diferencia, cuando un corazón decide buscar la presencia de Dios. Por eso alguien dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Voy a guardar tu palabra. Y ese grupo de hombres comenzaron a orar y entraron en buscar la presencia de Dios, porque algo tenía que pasar para esta ciudad tan pobre. Y no sabían, comenzaron a buscar la presencia de Dios. Y cuando comenzaron a buscar la presencia de Dios, Dios comenzó a manifestarse y a revelar lo que estaba pasando. Entonces comenzaron a entender que ese pacto, sin querer, que hicieron sus antepasados, era lo que traía la maldición a la ciudad, era lo que impidía la bendición. Y cuando comenzaron a romper esto que se había hecho, porque nuestra generación a veces hace pactos inconscientemente, ha ofrecido esto, ha hecho esto, y entonces comenzaron a buscar a Dios. Dios comenzó a revelar lo que estaba impidiendo la bendición, lo que estaba impidiendo que la presencia de Dios, oiga, porque la presencia de Dios trae bendiciones espirituales y trae prosperidad también en el tiempo de Dios. Aleluya. Y dice que comenzaron Dios comenzó a revelarse, y dicen que habían grandes kilómetros, que esto, de por debajo de la tierra, que esta estatua, recorría. Y entonces comenzaron a hacer cambios y comenzaron a orar. Y en este pueblo se dice, no sé, que en ese entonces creo que había una o 2 discotecas. La mayoría de personas eran creyentes. En ese entonces había un gran porción de personas creyentes. Creo que las cárceles estaban vacías, no había casi personas presas. Y la vida de productividad de la tierra, que era arenosa, se convirtió en tierra fértil. Y si usted te va a YouTube y busca de Amolonga productos, o sea, cómo eran los productos de Amolonga, y le van a aparecer frutos grandes, repollos. Alguien decía, mi pastor que fue, me dijo que había un repollo como de 25 libras. Mi pastor era el superintendente ejecutivo de la Asamblea de Dios a nivel de República Dominicana, era como el mayor.
Y mi pastor fue, y al ver esto, asombrado, dijo, ¿pero cómo es posible? Y una zanahoria grandísima, y dice, ¿pero cómo es posible? Y él dice, un hermanito sencillo, sin mucho estudio, le dijo, pues tú te lo crees en Dios. O sea, él dice, ¿cómo es posible que yo no puedo, como que algo, ¿cómo explicarlo? Lo que yo estoy viendo. ¿Cómo la bendición puede llegar? Y él dice que veía hermanos de escasos recursos con carros no tan modernos, pero, o sea, no tan como los Mercedes, pero con Mercedes ahí parqueados, personas con economía diferente, porque hasta los patios sembraban y se daban los frutos grandes, porque cuando llega la presencia de Dios hay cambio en la vida. Cuando llega la lluvia de Dios, lo que está seco toma vida. Amén. Lo que está seco comienza a retoñar, porque eso, a tener nuevo retoño, porque eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas espirituales. Cuando nos alejamos de Dios, nos secamos espiritualmente, no entendemos lo espiritual, pero cuando esa lluvia, esa presencia de Dios cae sobre un lugar, cuando un pueblo se dispone a buscar la presencia del Señor, hay vida. Amén. Hay manifestación del Espíritu Santo, hay sanidades, hay milagros, se abren puertas que estaban cerradas, bendiciones que estaban detenidas, que el enemigo pudo detener, van a descender. Los espíritus del enemigo tienen que alejarse, su poder es disminuido. ¿Sabe por qué? Porque hay hombres y mujeres que conocen lo que es la presencia de Dios y el poder que se desata en la presencia del Señor. Aleluya. Y nos sucede como el niño que dice, oh, yo no sabía que el avión era tan grande. Tenemos que decir, yo no sabía que Dios puede hacer cosas tan grandes cuando nosotros entramos en la dimensión de Él. Y dice que las aguas comenzaron a correr, y comenzaron a llegar por la parte de la ciudad. Pero dice que las aguas comenzaron a aumentar de 1000 codos, 1000 codos más, hasta el punto tal que había que nadar, ya no se podía pasar caminando. Era como si la presencia de Dios iba en aumento, la bendición iba en aumento. ¿Sabe por qué? Porque cuando esa lluvia de Dios llega sobre un lugar, hermanos, miren, no importa lo que el enemigo haya hecho, hay una restauración, porque la presencia de Dios restaura, la presencia de Dios transforma. Nosotros tenemos que anhelar andar en esa presencia de Dios, y aunque nos cueste entrar en la presencia de Dios, nos costará renunciar, nos costará dormir un poco menos, nos costará quizás cerrar la boca un poco menos, nos costará tal vez ver menos televisión, nos costará doblar la rodilla más, vamos a doblarla, pero vamos a entrar en esa dimensión de Dios, en la dimensión donde es Dios que está abriendo la puerta y nos está diciendo, yo lo invito a ustedes a entrar en esa dimensión, así como Dios le decía al pueblo de Israel, soy yo que estoy sanando. Oiga, porque fuera del Señor no hay nada. Amén. Fuera, y yo le he dicho, hay un hermano que yo sé que todos lo conocemos, muchos lo conocemos, y él dice que en su adolescencia él era tratado por ese psiquiatra, por ese psicólogo. Entonces tenía problemas de comportamiento fuerte. Pero ¿qué pasa? Después que él se convierte al Señor, entonces, bueno, antes su padre decide llevarlo al del consejero para ver si el niño tiene un cambio. Pero imagínense, hay cambios que solamente Dios puede hacerlo en nuestras vidas, en nuestras familias. Por eso que ustedes, cuando Dios llega a una familia, Dios no solo cambia el padre o la madre, Dios cambia la descendencia. Dios llega a uno, y ese uno comienza a interceder por su familia, y luego viene la familia uno a uno. Y usted ve que hay una familia cristiana, uno siempre pregunta, ¿quién comenzó? Ah, mira, comenzó mi hija, comenzó el esposo, porque él se entró en la presencia de Dios y dijo, no voy a entrar yo voy a orar para que toda mi familia entre en la presencia de Dios. Yo voy a orar para que toda mi familia conozca quién es Dios y ande en la dimensión de lo sobrenatural, en la dimensión de lo espiritual. Y comenzó a orar, y era, hermano, oren por mi familia, y estoy orando por mi familia, y comenzó a buscar la presencia de Dios, y Dios comenzó a romper cadenas, y las ataduras del enemigo fueron rotas, y las almas comenzaron a venir al Señor, y comenzó a venir la familia, y hoy uno dice, mira, esa familia entera es del Señor, pero comenzó uno, comenzó dos, y ese comenzó a buscar la presencia de Dios. Alguien dijo, no hay inconverso tan duro, lo que hay cristiano
que no están haciendo lo que debemos hacer, lo que el cristiano flojo dijo. Porque si hay alguien que se dobla su rodilla, por eso alguien dijo, le temo mucho más a un hombre o a una mujer de rodilla que sabe entrar en la presencia de Dios que a un ejército armado, porque un hombre de Dios sabe el poder que hay en declarar en el nombre del Señor. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que el enemigo quiere tenernos distraídos para que no entremos en esa dimensión que Dios quiere que entremos y no entendamos lo que se desata en el mundo espiritual cuando andamos en su presencia. Aleluya. El hombre de Dios, la mujer de Dios, no digo que no puede caer, pero es el hombre que anda guiado por el Espíritu. Ay, que va a decir, oiga, es duro sujetar esta carne, pero él dice, sujeto mi carne, sujeto mi mirada, sujeto mi vida a la voluntad de Dios. Y Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Lo que yo quería hacer ya no lo hago, porque sujeté mi voluntad en la presencia del Señor. Esta carne hay que sujetarla en la presencia del Señor, porque ella siempre quiere estar viva. Aleluya. Y el pueblo dice, y comenzó como un río, comenzó la presencia de Dios, no solo a salir, no solo a dar vida, sino que dice que en una parte dice que había plantación de un lado y plantación del otro lado, porque llegó el que hace que las plantas florezcan, llegó el que cambia familia, llegó el que cambia hijo, llegó el que cambia esposo, llegó el que cambia condiciones de familia, llegó el que cambia la vida. Aleluya. Gloria a Dios. Yo, que lo he dicho, hay un hermano donde estábamos pastoreando, y en su vida de inconverso, él era un borrachito, como dice uno, empedernido, que todo lo que conseguía se lo bebía. Pero un día alguien le habló del Señor. Dicen que a él lo ponían, una de sus especialidades era que, usted sabe que los camioneros siempre parquean su camión en un sitio. Él dormía ahí debajo de la, borracho, debajo de esas gomas grandes, o sea que los camiones tienen una goma grande. Lo usaban, ¿cómo se llama eso? Como lo que le ponen a los camiones, como calzo. Él se ponía como calzo. Borracho, ya te sabe, con una vida destruida, los cuartos de la familia, le daba golpe a su esposa, se lo bebía todo, hasta el punto tal que su esposa lo dejó. Porque él decía, mira, cada vez que llegaba era pum, 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 con todos los cuartos bebidos. Y si no amanecía, como calzo de camión. Hasta que un día llegó la presencia de Dios a su vida. Y aquel hombre dejó de ser calzo de camión y se convirtió en un siervo de Dios. En un hombre que todo el mundo decía, a ese yo lo conozco, porque ese yo lo veía debajo de los camiones. Y ahora anda con una Biblia. Y cuando se convirtió el de la esposa y le dijo, mira, yo no soy el mismo hombre. Dios ha llegado a mi vida. Vengo para reconciliar mi vida contigo. La mujer le dijo, en Dios creo, pero tú eras muy malo. Y él dijo, bueno, pastor, tengo 4 años. Oiga, he durado 4 años esperando. Ella no quiere regresar, él dijo. Pero yo necesito una esposa, pastor, no puedo esperar más. Ya se casó, yo no puedo más. Mire, hermano, y déjeme decirle que creo que el año pasado, antes del pasado, el hermano murió. Pero se fue con el Señor. Y era un hermano de fidelidad a Dios. Que todo el mundo decía, yo conozco a ese, yo lo vi, yo sé quién era él. Y hay otro hermano que yo le predicaba a un joven y él me decía, mire, yo sé que Dios cambia. Porque en su iglesia había otro hermano que ese sí bebía, ese sí era corrupto. Y yo digo que si Dios lo cambió a ese, me puede cambiar a mí, porque ese sí lo conozco yo antes de ser. Y también se fue con el Señor. Amén. Y él decía, pero tú me conoces, tú sabes cómo yo era. Yo era un hombre corrupto, con espíritu de lascivia. Se me importaba yo con una mujer, después con otro. Pero de que llegó el Señor, mi vida llegó al orden. Porque cuando Dios llega, cuando la presencia de Dios llega a una vida, llega el orden. Se establece el orden de Dios para esa vida, para esa familia. Aleluya. Y entonces el pueblo de Dios dice que ve ese río grande de bendiciones que comienza a correr y comienza a cubrir. La presencia de Dios no solo quiere darnos por aquí, no solo quiere cubrirnos por aquí. La presencia de Dios debe cubrirnos por completo. Amén. Para que este yo sea debajo de la presencia de Dios y para que podamos ver. Hay una dimensión que hay que entrar bajo la presencia de Dios, si no, no se ve nada. Aleluya. Y en esa dimensión es que Dios nos está llevando como iglesia. En esa dimensión es que Dios nos está encaminando. Y el día pasado yo veía hermanas, siervas
que Dios tiene propósito. Cuando la presencia de Dios está en esta iglesia, pero hay un propósito, vamos a decirlo en español, la presencia de Dios, si está por mitad, no es ahí que quiere llegar. Si está por la bocina, no es ahí. Es inundar la iglesia de su presencia. Es que todos vayamos bajo la presencia de Dios. Porque aquí se va mal. Yo voy a decir en español, un corre-corre de Jehová. Pero el corre-corre no es para allá, el corre-corre es para acá. De gente que van a venir a buscar el milagro. Porque cuando Dios llega a un lugar se hace notorio. Usted no puede esconder, dice la Biblia, la luz. No, vamos a decirlo en dominicano, usted no puede poner la luz debajo de la cama. La luz hay que ponerla donde alumbre. Y es el tiempo de Dios, de venir la luz de Dios sobre esta casa. Y se va, vamos a decirlo en español, se va a poner la lámpara y todo el mundo va a venir a ver este puerto que Jehová está poniendo aquí. Y la gente va a venir a recibir su milagro. La gente va a venir a buscar su sanidad. La gente va a venir a orar. Oiga, y aquí habrá gente que vendrá con ofrendas especiales por el milagro que van a recibir. No porque pidamos, no porque hacemos, siempre, no. Es porque ellos van a venir en agradecimiento al milagro que Dios hará en esta casa. Y cuando me refiero a esta casa, me refiero a lo que es la iglesia, porque esta no será nuestra casa por tanto tiempo, porque cuando llegue el tiempo que ya Jehová tiene otro lugar para nosotros, otro lugar para llevar esta lo que va a ser la pared de la casa de Jehová estará en otro lugar, pero la presencia de Dios quiere inundar de una manera tal que cuando la gente pise la puerta, muchos de los que vengan van a caer ante la presencia de Dios. Uno, al tocar las puertas van a ser sanados. Al subir, vamos a decir ahora subir los escalones, porque en la otra no creo que habrá escalones, y si habrá es para tener muchos otros lugares. Pero desde que pisen van a sentir algo y vamos a tener que tener personas que lo recojan del suelo, porque la presencia de Dios lo va a tocar en esta casa. Y ese es el propósito que Dios nos está llevando. Y el Señor le dice a su pueblo, saquen todo, pues tienen que sacar, o sea, no puede estar la presencia de Dios y dar las cosas incorrectas. Saquen los ídolos, quiten los cuerpos de esos reyes que murieron y lo pusieron en el patio, sáquenlo de ahí, porque yo voy a habitar en mi casa. Voy a poner mi trono, mi trono estará aquí, me voy a sentar aquí estará y el pueblo, y va a haber un tiempo diferente. Es una visión, pero ahora Dios nos ha hablado de la visión que tiene para esta casa. Y mire, la gloria será tan grande que muchos taxistas, personas que pasen por ahí, van a tener que parquearse un rato, así que tenemos que estar preparados, si es aquí o en otro lugar, porque habrá tapones de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios lo va a atrapar, porque la presencia de Dios tiene una expansión más fuerte que la bomba atómica. La bomba atómica tiene expansión de daño, pero la presencia de Dios tiene expansión de restauración, aleluya. Y miren que pasen por ahí, yo no sé lo que pasó, pero de repente yo no podía hacer otra cosa más que entrar a esta casa, y desde que entren, endemoniados van a caer ahí y van a ser liberados. Por eso Dios nos está llevando, porque muchos de nosotros, lo digo en sentido general, no va a ser un trabajo de 2 o 3, es un trabajo de todo. Y serán tanto que personas llenas del poder de Dios van a tener que agarrar personas que están siendo liberadas, porque el enemigo ha mandado personas aquí a esta iglesia para destruir. Nosotros hemos visto personas